Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto recibirlos en una sesión más del Círculo Bastiat, en este ya largo ciclo dedicado a analizar y a comentar La riqueza de las naciones de Adam Smith, uno de los libros más importantes en la historia del pensamiento económico, publicado por primera vez en 1776 y que sin duda alguna es un clásico de la economía. Es un clásico, entre otras cosas, porque pese a que fue publicado por primera vez en 1776, en el mismo encontramos todavía muchísimas ideas que vienen a ser muy pertinentes en este momento por el cual estamos atravesando en la historia de la humanidad, en concreto el año 2021. Y esa es una de las características precisamente de los clásicos, ¿no? Que en cualquier momento siguen siendo válidos, y sin duda alguna que La riqueza de las naciones de Adam Smith es uno de esos libros clásicos. Como ya lo he dicho, este libro, La riqueza de las naciones, se divide a su vez en 5 libros. El primer libro, cuyo título es De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. Es un libro que ya analizamos, que ya comentamos y del cual espero que hayamos aprendido mucho. Luego viene el libro 2, cuyo título es De la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Capital que, pues para decirlo rápido, es todo aquello que necesitamos los seres humanos para poder producir bienes y servicios, y de ahí la importancia que tiene analizar, pensar en torno a esta realidad económica tan importante como es el capital, y de eso precisamente trata el libro número 2 de La riqueza de las naciones, cuyo título es, insisto, De la naturaleza, acumulación y empleo del capital. El libro 3, en el cual estamos, lleva por título De los diferentes progresos de la riqueza en las distintas naciones. Aquí Smith trata de responder a la pregunta ¿por qué el progreso económico alcanzado por los países no es el mismo? ¿Por qué hay países que ya han logrado, sobre todo en aquel entonces, en 1776, un mayor progreso económico y otros que siguen rezagados? Pregunta que sigue siendo válida hoy en día. Hoy en día esta es una de las preguntas que tenemos que hacernos los economistas y hacer un esfuerzo honesto por encontrar la respuesta, parte de la cual, y me refiero a la respuesta, la encontramos ya en La riqueza de las naciones de Adam Smith. Pues de eso trata el libro 3, de los diferentes progresos de la riqueza de las naciones, que está dividido en 4 capítulos. El primer capítulo, que ya analizamos, del progreso natural de la riqueza. El capítulo 2, en el cual estamos, del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano, que estamos analizando en estos momentos. Luego viene el capítulo 3, cuyo título es De la aparición y desarrollo de las ciudades y los pueblos tras la caída del Imperio Romano, y luego el capítulo número 4, cuyo título es De cómo el comercio de las ciudades contribuyó al progreso del campo. Estos son los 4 capítulos que integran el libro tercero de La riqueza de las naciones, en el cual estamos. Luego viene el libro 4, cuyo título es De los sistemas de economía política, y luego viene el libro número 5, cuyo título es De los ingresos del soberano o del Estado. Bueno, pues estos son los 5 libros que integran este gran libro que es La riqueza de las naciones de Adam Smith, y que estamos analizando ya en el capítulo 2 del libro tercero. Y si ustedes recuerdan, en la sesión anterior, pues le dedicamos un buen tiempo a reflexionar en torno a los 2 temas principales que toca Smith al inicio de este segundo capítulo del libro tercero de La riqueza de las naciones, y esos temas fueron las leyes de la primogenitura y sobre todo el tema de las vinculaciones, algo que surgió en Europa tras la caída del Imperio Romano y que tuvo consecuencias importantes en la agricultura de manera directa y posteriormente en la economía en su conjunto. En la sesión anterior ya le dedicamos tiempo a analizar, a comentar, a hacer preguntas en torno a la ley de la primogenitura,
que impedían estas leyes de primogenitura que las grandes extensiones de tierras fueran divididas, porque por la ley de la primogenitura, si el hijo varón mayor era el que tenía que heredar toda la tierra para que ésta no se dividiera y debilitara, por ejemplo, ¿sí?, a los poseedores de la misma. Y luego el tema de las vinculaciones, ¿sí?, por las cuales, y me refiero a las vinculaciones, los herederos de la tierra no la podían vender. No la podían vender. Entonces, ¿cuál era, vamos a decirlo así, la institución, las reglas del juego con relación a la tenencia de la tierra, por llamarla de alguna manera, en Europa, sobre todo en Europa occidental, después de la caída del Imperio Romano? Pues que las tierras las tenía que heredar el primogénito varón, y que además no las podía vender. No las podía vender, ¿sí? Y Smith explica por qué era esto así. Dice, en su momento tuvo esto cierta lógica, ¿sí? Pero, ¿sí?, al final de cuentas, dice Smith, ya a mediados del siglo XVIII en Europa, que estas instituciones, ¿sí?, la ley de la primogenitura y las vinculaciones sigan estado vigentes mucho tiempo después de que la causa, ¿sí?, que les dio origen o las circunstancias que las causaron desaparecieron, pues no tiene absolutamente ningún sentido, ¿sí? Bueno, ahora lo que hay que ver es por qué las leyes de la primogenitura y el tema de las vinculaciones frenaron, vamos a decirlo de alguna manera, la producción agrícola en Europa después de la caída del Imperio Romano, ¿sí? Bueno, retomo la lectura donde nos quedamos en la sesión pasada. Dice Smith, de esta manera, no solo fueron acaparadas amplias extensiones de tierra inculta, sin cultivar, por algunas familias, dada la ley de la primogenitura y las vinculaciones, sino que la alternativa de que fuesen otra vez divididas fue, en la medida de lo posible, vedada para siempre, ¿sí?, dadas las vinculaciones. Y dice, rara vez ocurre, empero, que un gran propietario, que alguien que posee una gran extensión de tierras, sea un excelente cultivador. Recuerden lo que dice Adam Smith al inicio, sí, de este capítulo, y lo vuelvo a citar, los primeros párrafos del capítulo 2 del libro tercero. Dice, cuando las naciones germánicas y escitas invadieron las provincias occidentales del Imperio Romano, las perturbaciones que siguieron a tan profunda revolución duraron varios siglos. Dice, la rapiña y la violencia que los bárbaros ejercieron contra los antiguos habitantes interrumpieron el comercio entre las ciudades y el campo. Y siempre que se interrumpe el comercio entre la ciudad y el campo, entre un campo y otro campo, entre una ciudad y otra ciudad, no pueden dejar de surgir, vamos a llamarle así, presiones recesivas. Porque la interrupción del comercio quiere decir, ¿sí?, que los intercambios se reducen, que el mercado, que es la relación de intercambio entre un comprador y vendedor, se reduce, y por lo tanto, esto lleva a la reducción de la producción y por lo tanto, sobre todo hoy en día, a una caída en la creación de empleos y en la generación de ingresos. Las ciudades quedaron desiertas, dice Smith, y el campo sin cultivar. Y las provincias del oeste de Europa, que bajo el Imperio Romano habían disfrutado de un alto grado de riqueza, se hundieron en el estado más bajo de pobreza y barbarie. Mientras perduraron los desórdenes, los jefes y líderes principales de dichas naciones, y aquí viene el tema que nos interesa, adquirieron o usurparon, se robaron, ¿sí?, la mayor parte de las tierras de esas provincias.
El grueso de las mismas estaba sin cultivar, pero ninguna fracción de ellas, cultivada o no, quedó sin propietario. Todas fueron apropiadas y la mayor parte por un puñado de grandes propietarios. ¿Sí? Un puñado de propietarios de grandes extensiones de tierras, buena parte de estas sin cultivar. ¿Por qué? Por lo que dice Adam Smith. Rara vez ocurre, empero, que un gran propietario sea un excelente cultivador. ¿Sí? En los caóticos tiempos que dieron lugar a esas instituciones bárbaras, después de la caída del Imperio Romano, el gran propietario estaba ya bastante ocupado con defender sus propios territorios o con extender su jurisdicción y autoridad sobre los de sus vecinos. Estaba ya bastante ocupado en mantener su poder o extenderlo sobre los vecinos. No tenía tiempo libre para vigilar el cultivo y mejora de los campos. Una vez que el establecimiento de la ley y el orden le dio ese tiempo, muchas veces no tenía la afición y casi siempre carecía de las habilidades necesarias. Es decir, eran terratenientes, propietarios de grandes extensiones de tierras, pero no eran agricultores. Y claro, hay una gran diferencia entre ser terrateniente y tener la vocación y sobre todo los conocimientos y las habilidades para cultivar la tierra. ¿Sí? Si los gastos de su casa y su persona igualaban o superaban su ingreso, lo que ocurría con mucha frecuencia, no tenía capital para emplearlo de esa forma. Fíjense lo que dice Smith. Si los gastos de su casa, el ingreso que necesitaba para mantener su casa, y su persona, ¿sí?, igualaban o superaban su ingreso, y dice Smith, lo que ocurría con mucha frecuencia, pues no tenían capital para emplearlo en la agricultura. Simple y sencillamente, aunque hubieran tenido la intención, no hubieran tenido el capital, de entrada el capital, vamos a llamarlo así, dinerario, para convertirlo en capital físico para poder labrar la tierra, para poder hacerlo. Si era ahorrador y generaba un ingreso mayor al que necesitaba para satisfacer sus necesidades, generalmente veía más rentable invertir sus ahorros anuales en nuevas compras de tierras, más que en la mejora de su antigua propiedad. ¿Sí? El cultivo rentable de la tierra, como cualquier otra empresa, dice Smith, exige prestar una atención minuciosa a los pequeños ahorros y pequeñas ganancias, algo de lo que rara vez es capaz una persona que ha nacido con una copiosa fortuna, aunque sea de naturaleza frugal. Es decir, aunque sea una persona ahorradora. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que los grandes terratenientes que surgieron después de la caída del Imperio Romano, ¿sí?, no desarrollaron la agricultura y buena parte de sus tierras quedaron sin cultivar. Una, porque probablemente no tenían el capital necesario para hacerlo. Y dos, si tenían el capital necesario para hacerlo, simple y sencillamente no estaban interesados en hacerlo. No estaban interesados en hacerlo por todo el trabajo, ¿sí?, que supone el cultivar la tierra, el volverse un agricultor, ¿sí? Repito lo que dice Smith, dice, el cultivo rentable de la tierra, como cualquier otra empresa, exige prestar una atención minuciosa a los pequeños ahorros y pequeñas ganancias, algo de lo que rara vez es capaz una persona que ha nacido con una copiosa fortuna, aunque sea de naturaleza frugal. La condición de un hombre de esas características
lo dispone naturalmente a atender más el ornato, el adorno, que satisface sus caprichos que a un beneficio que apenas necesita. Suponiendo que este terrateniente tuviera el dinero suficiente para poder convertirse en agricultor y empezar a cultivar sus tierras, no lo iba a hacer. Porque dice Smith, prefiere gastar ese dinero, ¿sí?, en el ornato que satisface sus caprichos que en un beneficio, el que le podría otorgar el cultivo de la tierra siempre y cuando ese cultivo sea rentable, que apenas necesita. No lo necesito, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Sí? Desde su infancia, dice Smith, se ha acostumbrado a preocuparse por la elegancia de sus atavíos, de su ropa, su equipo, su casa y sus muebles. El tipo de mentalidad que este hábito naturalmente moldea sigue presente cuando él llega a pensar en la mejora de las tierras. Quizás embellezca 400 o 500 acres en los alrededores de su casa. Quizás embellezca, motivo estético, ¿sí?, 400 o 500 acres en los alrededores de su casa, a un coste que supera 10 veces lo que la tierra vale después de las mejoras. ¿Sí? Mejoras para, ¿sí?, poder hacer rentable su cultivo. Es decir, lo que está diciendo Smith es que este tipo de personas, ¿sí?, la nobleza rural, llamémosle así, la aristocracia rural, prefería gastar 10 veces más en arreglar la tierra alrededor de su palacio, de su castillo, para que se viera bonita, convertir, vamos a decirlo en estos términos, ese bosque en un jardín, que invertir para mejorar la tierra y hacer que el cultivo en ella fuera rentable, ¿sí? Quizás embellezca 400 o 500 acres en los alrededores de su casa, a un coste que supera 10 veces lo que la tierra vale después de las mejoras. Y comprobará que si se dedica a mejorar todas sus posiciones de la misma forma y no está preparado para hacerlo de ninguna otra, estará en quiebra antes de haber complementado la 10ª parte de la tierra. ¿Sí? Es decir, si este terrateniente se dedica, ¿sí?, a embellecer su tierra y no a hacerla producir, probablemente termine en la quiebra, ¿sí? En la quiebra, ¿sí? Porque fíjense lo que dice Smith, y seguramente, ¿sí?, los números son correctos. Dice, quizás embellezca 400 o 500 acres en los alrededores de su casa, a un coste, es decir, a un precio que supera 10 veces lo que la tierra vale después de las mejoras. Es decir, me cuesta 10 embellecer mis tierras. Una vez embellecidas, podría venderlas a 1. Dice Smith, si esta gente sigue por ese camino, pues tarde o temprano va a acabar en la quiebra. Dice Smith, todavía hay en el Reino Unido grandes fincas que han permanecido sin interrupción en las manos de la misma familia desde la época de la anarquía feudal. Si se compara su situación con la de las posesiones de los pequeños propietarios de las cercanías, no será necesario ningún otro argumento para convencerse de hasta qué punto esas propiedades tan extensas son contrarias al progreso de la agricultura. A ver, comparemos a mediados del siglo XVIII, ¿sí?, el estado
de las tierras, ¿sí? ¿Sí? De esas grandes extensiones de tierras, ¿sí? Que han sido propiedad de una misma familia desde la época de la anarquía feudal, con el estado de las tierras, de los pequeños propietarios, ¿sí? Que por ahí están, ¿sí? Y será fácil convencerse, dice Smith, hasta qué punto esas propiedades tan extensas son contrarias al progreso de la agricultura. Son contrarias al progreso de la agricultura. Uno diría, oye, ¿y por qué? ¿Cuál es la idea que tiene Smith detrás de esto? ¿Sí? Pues que si esas tierras se cultivaran, la producción y oferta, ¿sí?, de productos agrícolas sería mayor. Ahora, la pregunta es, en aquel entonces, mediados del siglo XVIII, ¿era necesario, dada la demanda, que la producción y oferta de productos agrícolas fuera mayor? ¿O con la que existía era más que suficiente, no? Smith no da la respuesta aquí. Es más, no se hace la pregunta, ¿no? Pero sería interesante averiguarlo. Voy a ver, con lo que se producía y ofrecía de productos agrícolas en el Reino Unido, ¿era suficiente para atender la demanda? Porque si era suficiente, pues hubiera resultado contraproducente, tal vez, ¿sí?, poner a trabajar tierras que estaban sin cultivar para aumentar la producción y oferta de productos agrícolas, lo cual hubiera presionado el precio de estos productos a la baja. Si aumenta la cantidad ofrecida y no aumenta la cantidad demandada, se presionan los precios a la baja. Esto podría haber llevado a la quiebra a aquellos productores que al nuevo precio, que ya bajó, no recuperan sus costos de producción, y la situación hubiera vuelto a la que era en el origen antes de que empezara todo esto. ¿Sí? Dice Smith, si eran pocas las mejoras que podían esperarse de dichos grandes propietarios, menos se podía esperar de aquellos que las ocupaban. En la antigua Europa, los ocupantes de la tierra eran todos arrendatarios a voluntad del Señor. Y aquí empieza a diferenciar Smith. A ver, unas eran los dueños de la tierra y otros quienes ocupaban las tierras, que probablemente no eran los dueños, sino que gente que rentaba las tierras. Dice Smith, todos o casi todos eran esclavos, pero su esclavitud era más suave que la vigente entre los antiguos griegos o romanos, o incluso que la actual en nuestras colonias de las Indias occidentales. Se suponía que pertenecían más directamente a la tierra que al Señor. Hombre, ¿de quién está hablando Smith? Por ejemplo, de los siervos durante la Edad Media, que ya no eran los esclavos de la antigüedad, pero todavía no eran los trabajos asalariados, ¿sí?, de la época de la Revolución Industrial, finales del siglo XVIII y ya muy claramente a principios del siglo XIX, ¿sí? Toda roturación y cultivo desarrollados a través de estos esclavos eran considerados como afectados por el amo. ¿Sí? Todo era a su costa. La semilla, el ganado y los aperos de labranza eran suyos. Todo redundaba en su beneficio y los esclavos no podían conseguir más que su subsistencia cotidiana. En este caso, por lo tanto, era el propietario el que realmente ocupaba su tierra y la cultivaba
a través de sus siervos. A través de sus siervos. ¿Sí? Dice, si rara vez pueden esperarse grandes mejoras de grandes propietarios, todavía menos pueden esperarse cuando emplean a esclavos como sus trabajadores. Si rara vez pueden esperarse grandes mejoras de grandes propietarios, todavía menos pueden esperarse cuando emplean a esclavos como sus trabajadores. Como sus trabajadores. Dice Smith, creo que la experiencia de todos los tiempos y naciones demuestra que el trabajo de los esclavos, aunque parece costar solo su manutención, es en última instancia el más caro de todos. Una persona que no puede adquirir propiedad alguna, es más, que ni siquiera es propietario de su trabajo, porque si eres esclavo, el producto de tu trabajo te es arrebatado por tu amo, quien solamente te dará lo indispensable para que puedas sobrevivir y se te pueda seguir explotando. ¿Sí? Pues ese tipo de trabajo, dice Smith, que unos considerarían el más barato, ¿sí? Puede resultar el más caro de todos. Una persona que no puede adquirir propiedad alguna no puede tener otro interés que comer lo máximo posible y trabajar el mínimo posible. ¿Sí? ¿Qué incentivo tiene un esclavo para trabajar lo más posible? Si sabe que lo único que va a recibir a cambio es lo mínimo indispensable para que no se muera de hambre, para que se mantenga relativamente sano, relativamente fuerte y pueda seguir siendo explotado por el amo. ¿Qué incentivos tiene? Ninguno. Y por eso es que hay que poner a trabajar al esclavo a punta de azotes, a punta de latigazos. Y esto que dices es muy interesante. Dice, a ver, una persona en estas condiciones tendrá el interés de comer lo más posible y trabajar lo menos posible. ¿Sí? Porque se le arrebata prácticamente todo el producto de su trabajo. Y se le da lo indispensable para que sobreviva, sea relativamente saludable, relativamente fuerte y se le pueda seguir explotando. Pero a ver, esto que dice Smith con relación a la esclavitud, ¿sí? El trabajo de los esclavos, aunque parece costar solo su manutención, es en última instancia el más caro de todos. Una persona que no puede adquirir propiedad alguna no puede tener otro interés que comer el máximo posible y trabajar el mínimo. ¿Sí? Es solo mediante la violencia y nunca por su propio interés que se puede extraer de esa persona un esfuerzo superior al suficiente para comprar su propia manutención. Solo por la fuerza, porque no hay ningún incentivo. ¿Sí? No hay ningún incentivo. ¿Sí? Bueno, a ver. Esto que dice Smith nos sirve para entender por qué el comunismo simple y sencillamente no funciona. Y hay mucha gente que dice que, bueno, pues lo que pasa es que no funciona en la práctica porque no se ha llevado a la práctica debidamente, pero en teoría es una gran idea. No, a ver, el comunismo es una pésima idea ya en teoría. A ver, y me remito a esta idea que tenía Marx. Bueno, hay que decir algo, ¿no? Si uno cree que Carlos Marx es el gran teórico del capitalismo, perdón, del comunismo, está uno equivocado.
Marx fue el gran crítico, y lo pongo entre comillas, porque muchas de sus críticas simple y sencillamente están equivocadas, pero fue el gran crítico del capitalismo, pero no fue el gran teórico del comunismo. Si ustedes leen El Capital en búsqueda, ¿sí?, de las ideas de Marx en torno a cómo va a funcionar el comunismo, van a encontrar muy poco. Y ese es uno de los problemas, por ejemplo, a los que se enfrentó Lenin, ¿sí?, que sí se enfrentó, ¿sí?, al reto práctico de construir el comunismo. ¿Y cómo hacerlo? Pues que digamos muchas consejos en El Capital de Carlos Marx no se encuentran, ¿no? Pero una de las cosas que dijo Marx es que en el comunismo cada quien iba a aportar según su capacidad y a recibir según sus necesidades. En el comunismo, una vez, ¿sí?, que el proletariado haya expropiado todos los medios de producción y estos hayan dejado de ser propiedad privada para volverse propiedad colectiva, cada uno aportará según su capacidad y recibirá según sus necesidades. A ver, esto, si no se piensa más, suena muy bonito, ¿no? Oye, cada quien va a aportar según su capacidad, todos les van a echar las mayores ganas posibles, etcétera, etcétera, y cada uno va a recibir según sus necesidades, por lo tanto no va a haber necesidades insatisfechas y pues se acabó con la pobreza. Pero a ver, si a mí me van a dar según mis necesidades, ¿para qué me esfuerzo? ¿Sí? Poco, regular o mucho en aportar. Si a mí me van a dar, no según mi trabajo, sino según mis necesidades. Yo no sé si esta idea, que cada quien aporte según su capacidad y reciba según sus necesidades, es la que está detrás de lo que dice el artículo 120 constitucional, 123, perdón, en el sentido de que los salarios en México tendrán que ser suficientes para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades. Bueno, clarísimamente, lo que la Constitución dice en el artículo 123 es que al trabajador se le debe de pagar según sus necesidades. Y a ver, ojalá se pudiera. Imagínense si a todos se les pudiera pagar según sus necesidades y que todo el mundo tuviera bien satisfechas, por lo menos, sus necesidades básicas, que son aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan en contra de la salud, la vida, muy importante, la dignidad de la persona. A ver, si a mí me preguntan, oye, ¿tú quisieras vivir en un mundo en el cual a la gente se le pudiera remunerar, se le pudiera pagar según sus necesidades? Pues claro que sí. Pero si a la gente se le va a pagar, se le va a remunerar según sus necesidades, ¿para qué trabaja? ¿Para qué trabaja? Si se me va a remunerar, se me va a pagar, se me va a dar según mis necesidades. Esto no es posible. Y a ver, está
en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y probablemente esté en muchas otras constituciones. A la persona se le debe remunerar según sus necesidades. El salario mínimo tiene que ser suficiente para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades. Pero a ver, vamos a suponer, para terminar con este tema, una persona, un joven, que no sabe hacer nada. Es total y absolutamente inútil. Bueno, no sirve ni para pararse frente a una puerta y abrirla y cerrarla cuando la gente entre y salga. Ni eso sabe hacer. ¿Ustedes estarían dispuestos a pagarle algo? Bueno, ¿a cambio de qué? Si dado que es total y absolutamente inútil, es incapaz de producir o participar en la producción de algún bien o servicio, ¿cómo podría ser el servicio de abrir y cerrar la puerta cada vez que alguien quiera entrar o salir? ¿Sí? Pero esa persona tiene necesidades, y tiene necesidades básicas que de quedar insatisfechas van a atentar en contra de su salud, de su vida y de su dignidad. ¿Qué es lo que esa persona tiene que hacer? Superar su total y absoluta inutilidad. Es decir, lograr un mínimo de productividad, de capacidad para producir o participar en la producción de bienes y servicios por los cuales alguien esté dispuesto a pagarle. Sí. Y esto que acabo de decir remite al viejo dicho de que quien no trabaja no come. Y ese dicho, quien no trabaja no come, no es un dicho prescriptivo, no es un dicho que haga referencia a lo que debe ser. Es un dicho prescriptivo. Perdón, descriptivo, describe lo que es. Si no trabajas, no comes. Y si tú no trabajaste, pero comiste, alguien tuvo que haber trabajado por ti. Por lo que ya dije yo en alguna otra ocasión, la gran mayoría de los recursos naturales, eso que en su momento llamamos capital natural, cuando analizamos el tema del capital, todo el libro segundo de La riqueza de las naciones, los recursos naturales, la gran mayoría de ellos, en su estado natural, no sirven para nada. Hay que transformarlos en satisfactores y entonces sí, sirven para satisfacer necesidades. Pero esa transformación de los recursos naturales en satisfactores supone el trabajo, conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, el dicho de quien no trabaja, no come, ¿sí? No es un dicho, ¿sí?, prescriptivo que haga referencia a lo que debe o debería de ser, ¿no? Es un dicho descriptivo que describe, hace referencia a lo que es. ¿Sí? Primero trabajas y luego comes. Primero produces los bienes y servicios y luego los consumes para satisfacer tus necesidades. Y eso de producir los bienes y servicios es precisamente el trabajo. El trabajo. Por eso todas estas ideas que probablemente provengan de Marx, ahorita no recuerdo si Marx la tomó de alguien más, la idea de que en el comunismo cada quien aportará según su capacidad y recibirá según sus necesidades, que pudiera sonar muy bonito, y digo pudiera porque bien pensado, no tiene ni pies ni cabeza esta afirmación, es un error. A ver, si a mí me van a dar según mis necesidades, ¿sí?, y no a pagar según mi trabajo, y fíjense la diferencia entre me van a dar
según mis necesidades y no a pagar según mi trabajo, ¿para qué trabajo? Pero ¿qué pasa si todos se sientan a esperar que se les dé según sus necesidades y nadie trabaja? Pues que no va a haber bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de nadie. ¿Sí? De nadie, ¿no? ¿Qué incentivos hay en el comunismo para que la gente se esfuerce por algo más que no sea, para seguir con el ejemplo al que hace referencia Smith al hablar de los esclavos, que morirse de hambre? Que morirse de hambre. Claro, la gente hace lo que tenga que hacer para no morirse de hambre. Pero obviamente los seres humanos aspiramos a algo más que sobrevivir. Y esto es algo que está presente en Smith. Smith identifica en los seres humanos una serie de lo que él llama propensiones, entre las cuales está la propensión a mejorar nuestras condiciones de vida. A mejorar nuestras condiciones de vida. Y esa propensión a mejorar nuestras condiciones de vida, a contar con más y mejores y más variados bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades y poder ir más allá de la satisfacción de las necesidades básicas para satisfacer gustos, deseos y caprichos. Esa propensión es la que explica el progreso económico definido como esa capacidad que tenemos los seres humanos y que hemos venido perfeccionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, ¿sí? Para un mayor número de gente, ¿sí? Esta propensión de la que habla Smith, que tenemos los seres humanos, ¿sí? Para mejorar nuestras condiciones de vida, dice, es un deseo, dice Smith, es una aspiración que nos acompaña a los seres humanos desde la cuna hasta la tumba. Desde la cuna hasta la tumba. Y si esto es así, si esa propensión forma parte de la naturaleza humana, ¿sí? ¿Qué sucede cuando no se dan las condiciones para poder mejorar nuestras condiciones de vida? Es que el ser humano se limita simple y sencillamente a sobrevivir. Y aquí hay un punto muy importante. A estas alturas del partido, ¿sí? Año 2021, y no voy a decir creo que ya tenemos perfectamente claro qué se necesita para lograr progreso económico definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Lo tenemos perfectamente claro. Y a esa aclaración, sin duda alguna, ha contribuido de manera muy importante la riqueza de las naciones de Adam Smith. Por eso, no solamente es increíble, sino que también es, me atrevo a calificarlo así, criminal, que haya gobiernos, ¿sí?, que crean instituciones, reglas del juego, que impiden el progreso económico. Y me refiero obviamente a todos los países cuyos gobiernos están empecinados en llevar a la práctica el comunismo. En llevar a la práctica el comunismo, ¿sí?, llegando a extremos verdaderamente absurdos. Y permítanme contarlo, ¿no? Aquí en México
hay un funcionario de la Secretaría de Educación Pública, que es el encargado de los contenidos de los libros de texto obligatorios, que se llama Marx, no Max, Marx, por Carlos Marx, Arriaga. Y Marx Arriaga, ¿sí?, hace un par de días, dijo que la lectura por gusto, ¿sí?, es una típica conducta capitalista. Es decir, si alguien compra una novela y la lee por gusto, esa es una típica conducta capitalista. Bueno, a este extremo llegan los marxistas, ¿no? Yo ya me imagino qué puede suceder si este joven, Marx, no Max, Marx Arriaga, llegara a tener el poder. Pues en una de esas, para combatir al capitalismo, prohíbe las lecturas por gusto, que dicho sea de paso, son las lecturas que más valen la pena. Que bien vistas las cosas, no es pena, sino gusto. Leer por gusto, ¿no? Pero bueno, así nuestros funcionarios, ¿eh? Volviendo a Marx, el trabajo de los esclavos, aunque parece costar solo su manutención, es en última instancia el más caro de todos. Una persona que no puede adquirir propiedad alguna no puede tener otro interés que comer el máximo posible y trabajar el mínimo. La importancia de la propiedad. Una persona que no puede adquirir propiedad alguna no puede tener otro interés que comer el máximo posible y trabajar el mínimo. Y es el caso del esclavo, ¿no? Dado que lo único que se le da al esclavo, y no podemos decir se le paga por el trabajo realizado, porque ese trabajo no es voluntario, ¿sí? Dado que lo único que se le da al esclavo es el mínimo necesario para que no se muera, para que se mantenga relativamente saludable y relativamente fuerte y se le pueda seguir explotando, pues es que no puede ir formando un patrimonio, no puede ir adquiriendo propiedad, ¿sí? Y muchas veces uno se esfuerza por lograr algo más que sobrevivir con la intención de ir formando un patrimonio que es muy válido, ¿sí? Es solo mediante la violencia y nunca por su propio interés que se puede extraer de esa persona un esfuerzo superior al suficiente para comprar su propia manutención, ¿sí? Luego dices, mira, aquí algo interesante, ¿no? Habría que ver hasta qué punto es cierto, ¿no? Está ahorita tratando el tema de los esclavos, el trabajo de los esclavos, ¿sí? Dice, el orgullo del hombre hace que ame el dominio. Dado que somos orgullosos, amamos el dominio. Poder dominar no solamente a las cosas, sino también a las personas. Y nada le mortifica más que el verse obligado a condescender, a persuadir a sus inferiores. Siempre que la ley lo autorice y la naturaleza del trabajo lo permita, preferirá el servicio de esclavos que el de hombres libres. Habrá que ver si esto es cierto. Claro, Smith está escribiendo en una época, mediados del siglo XVIII, en la cual la esclavitud todavía estaba muy extendida. Y habría que preguntarse, por ejemplo, ¿por qué aquellos que preferían esclavos, comprar esclavos, a contratar trabajadores, lo preferían? Y tal vez la respuesta tenga que ver con lo que dice Smith.
Si no en el caso, ¿sí?, de todos los hombres, tal vez sí en el caso de algunos. ¿Sí? El orgullo del hombre hace que ame el dominio. Y nada le mortifica más que el verse obligado a condescender, a persuadir a sus inferiores. ¿Sí? Siempre que la ley lo autorice y la naturaleza del trabajo lo permita, entonces preferirá generalmente el servicio de esclavos que el de hombres libres. La plantación de azúcar o tabaco puede soportar el coste del cultivo con esclavos, pero no parece que el cereal lo permita actualmente. ¿Sí? Y aquí empieza Smith a analizar en qué actividades, sobre todo agrícolas, el uso de esclavos puede ser rentable y en cuáles no. ¿Sí? Y empieza a comparar, por ejemplo, la producción de azúcar y tabaco en América con la producción de trigo en Europa. ¿Sí? Y hace ahí todo un análisis muy interesante, ¿sí? Muy interesante, ¿sí? Bueno, y entonces empieza a analizar aquí Smith todo este tema, ¿sí? De la esclavitud, del trabajo, tratando de entender y de explicar por qué, ¿sí?, todavía a mediados del siglo XVIII, ¿sí?, en el Reino Unido, ¿sí?, había grandes extensiones de tierra sin cultivar. Y la explicación que da Smith viene desde la caída del Imperio Romano, las leyes de primogenitura, el tema, ¿sí?, que ya vimos hace 8 días, que es importante, de las vinculaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos que preguntarnos, insisto, y no tengo la respuesta, ¿no sería que con la producción y oferta de productos agrícolas que se tenía era más que suficiente para satisfacer la demanda? Y que poner en cultivo nuevas tierras, ¿sí?, que aumentaran la producción y la oferta de este tipo de productos, si no aumentaba la demanda, iba a presionar los precios a la baja. Quienes no pudieran seguir trabajando a esos precios porque no alcanzaban a cubrir sus costos de producción, dejarían de hacerlo, y la producción y oferta de productos agrícolas regresaría a la que era antes de que se pusieran, sí, se pusieran en cultivo estas tierras. A ver, Smith lo que hace, en buena medida en La riqueza de las naciones, es criticar a los mercantilistas, a lo que él llama el sistema mercantil. Y los mercantilistas, ¿sí?, entre las cosas que proponían era que hasta el último metro cuadrado de tierra de un país, ¿sí?, se cultivara. O, en su caso, se dedicara a la ganadería. Pero que no se dejara ocioso ningún pedazo de tierra. Esto está en un documento muy interesante de un mercantilista de aquella época, Philipp von Hornig, quien, si mal no recuerdo, escribió, recuerdo perfectamente que lo escribió, pero no recuerdo si eran 10 u 11 puntos que vendrían a ser como la guía para el mercantilismo, ¿no? Y uno de los puntos muy claros de von Hornig era que toda la tierra de una nación tenía que dedicarse a producir. Tenían que dedicarse a producir, toda, ¿sí? Que no era conveniente que se dejara tierra sin trabajar, ya fuera en la agricultura, ya fuera en la ganadería, pero que absolutamente hasta el último metro cuadrado de tierra, sobre todo que fuera apta o para la agricultura o para la ganadería, debería trabajarse. Pero aquí la pregunta que tenemos que hacer es, y suponiendo que se hubiera logrado eso, ¿iba a haber demanda para esa mayor oferta? Porque vamos a ver, en función de qué decide un empresario producir y ofrecer.
en función de la expectativa que tiene de que si produce y ofrece, va a vender. De que si produce y ofrece, va a haber demanda. En función de esa expectativa, es que los empresarios deciden producir y ofrecer. Lo cual no quiere decir que la demanda crea su propia oferta. Como, dicho de manera muy sencilla, piensan los keynesianos. Al final de cuentas, eso es lo que está en el fondo de lo que yo llamo la receta keynesiana, por John Maynard Keynes, ¿sí? Que basta que alguien demande bienes y servicios para que haya oferta de esos bienes y servicios. Y esto obviamente no es cierto. A ver, de que el empresario debe tener la expectativa de que si produce y ofrece, va a vender y por lo tanto va a haber demanda por el bien o servicio que está ofreciendo, claro que sí. Pero de eso a decir que basta con incrementar la demanda de algún bien o servicio para que automáticamente aumente su producción y oferta, hay un gran trecho. Porque vamos a suponer, ¿sí?, que aumenta por las razones que ustedes gusten y manden la demanda de zapatos, ¿sí? Y por el lado de su producción y oferta, se tiene pleno empleo. Es decir, no hay capacidad ociosa que permita en el corto plazo incrementar la producción y oferta de zapatos. ¿Qué va a pasar si a corto plazo no hay capacidad, que no hay capacidad ociosa para aumentar la producción y oferta de zapatos, si aumenta su demanda? ¿Cómo se va a ajustar ese mercado? Vía un aumento en los precios. ¿Sí? Vía un aumento en los precios, ¿no? Pero a ver, volviendo a Smith, a mí me llama mucho la atención que Smith critica, porque al final de cuentas es lo que está haciendo, el hecho, ¿sí?, de que a mediados del siglo XVIII, en el Reino Unido, hubiera buenas extensiones de tierra sin cultivar. No compartirá Smith en este punto esa idea de los mercantilistas, de que hasta el último metro cuadrado de tierra productiva que sirva para la agricultura o para la ganadería tiene que producir. Es pregunta. Habría que buscar con más detalle la respuesta, ¿sí? La respuesta. Ahora, ¿qué es lo que dice Smith? Dice, a ver, ¿qué condiciones se tienen que empezar a cumplir para que aumente la producción agrícola? Que el trabajo de la tierra deje de realizarlo los esclavos a cuenta del amo de los esclavos y lo empiecen a realizar, ¿sí?, arrendatarios, agricultores que se dediquen a eso, que ese sea su oficio, ¿sí?, el hacer producir la tierra, y le renten al terrateniente, el dueño de la tierra, esa tierra. Porque, ¿cuál es la diferencia? A ver, yo me dedico a la agricultura, me dedico a cultivar la tierra, pero no tengo tierra. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a tocar la puerta del terrateniente y preguntarle a cambio de qué renta está dispuesto a rentarme su tierra para que yo la trabaje. Y vamos a suponer que ese terrateniente, el dueño de la tierra, vive de sus rentas. Por lo tanto, necesita alquilar su tierra para que alguien la trabaje, ¿sí?, y
parte del producto de ese trabajo se destine a pagarle su renta. Entonces vamos a suponer que nos ponemos de acuerdo en la renta, ¿no? Yo empiezo a trabajar la tierra. Bueno, yo sé que del producto de mi trabajo, de mi ingreso, tiene que alcanzar para cubrir todos los costos de producción, incluyendo obviamente la renta del terrateniente. Pero todo lo que sobre, una vez cubierto el costo de producción, es para mí. Me lo quedo como producto de mi trabajo. Y esa posibilidad de quedarme, ¿sí?, con lo que sobra una vez cubiertos los costos de producción es un incentivo muy eficaz para que yo me esfuerce, para que trabaje de la mejor manera posible. Y ese es el incentivo que no tiene el esclavo. Ese es el incentivo que no tiene el esclavo. Y por eso se pregunta Smith si realmente el trabajo de los esclavos era la mejor opción para quienes la habían elegido. Smith se pregunta, a ver, ¿realmente, no lo dijo en estos términos, ¿no?, pero echaron cuentas, hicieron números más allá de todo el tema, que es el verdaderamente importante, ¿sí?, de la parte ética de la esclavitud, ¿no? A ver, ¿cuál es, para verlo de la manera más sencilla, o en qué consiste esta condición inhumana, deshumanizadora de la esclavitud? A ver, el derecho de propiedad, y los esclavos eran propiedad de sus amos, es el derecho a usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga, siempre y cuando al hacerlo no viole uno derechos de terceros. Para ver, eso de usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como más le convenga, cuando lo que es de uno es una cosa, como este libro, se entiende perfectamente bien, ¿no? Yo puedo usar, ¿sí?, para preparar mis clases, disfrutar leyéndolo y disponer de él regalándoselo a alguien de este libro como yo crea más conveniente. Y si yo lo uso para preparar el Círculo Bastiat, y si al usarlo además disfruto, que lo hago, ¿sí?, la lectura de la riqueza de las naciones, y si en un momento dado yo le quiero regalar este ejemplar de la riqueza de las naciones a alguien, no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué supone el que alguien pueda usar, disfrutar y disponer como le dé la gana de una persona? Esto es terrible. Y a ver, ¿por qué no? Porque esa persona, el esclavo, tiene la capacidad, ¿sí?, de usar, disfrutar y disponer de sí mismo como crea más conveniente. Al esclavo se le niega el derecho de propiedad sobre su propia vida. Bueno, al esclavo se le niega, no se le reconoce el derecho de propiedad sobre su propia vida. Y todos los seres humanos tenemos la capacidad para decidir y elegir. ¿Sí? ¿Qué supone el poder usar, disfrutar y disponer de una persona como yo crea más conveniente? Y ustedes me preguntarán, oye, pero ¿no es eso lo que sucede en la relación, por ejemplo, entre el patrón y el trabajador? No, claro que no. ¿Sí? Porque en esa relación laboral entre patrón y trabajador, cada una de las partes se obliga por medio de un contrato a determinadas conductas.
El patrón no puede hacer con su trabajador lo que le dé la gana, como el trabajador no puede hacer con su patrón lo que le dé la gana. Esa relación patrón-trabajador, ¿sí?, está regulada por un contrato. El tema de la esclavitud, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Smith es que para sacarle a la tierra el mejor provecho posible, tiene que haber un incentivo para que alguien le saque el mayor provecho posible. Dice, ese no es el caso de los esclavos. Si es el caso, por ejemplo, de este personaje del cual acabo yo de hablar, ¿sí?, un agricultor independiente, alguien que trabaja por su cuenta, personaje a quien Ricardo Cantillón, mediados del siglo XVIII, poquito antes de Adam Smith, llamó el entrepreneur, el emprendedor. ¿Sí? ¿Quién era para Ricardo Cantillón el emprendedor? ¿Sí? El que asumía el riesgo de saber cuánto me cuesta producir, pero de no tener la certeza del precio al cual voy a poder vender. Y esa es la condición en la que está este personaje, que es el agricultor. A ver, yo voy con el terrateniente y le pregunto, ¿a cambio de qué renta está usted dispuesto a rentarme su tierra para que yo la trabaje? Ahí está ya parte de mi costo de producción. Y luego tengo que ir con quien me va a vender las semillas y le tengo que pagar las semillas. Y luego tengo que ir a contratar a los trabajadores que me van a ayudar a trabajar la tierra del terrateniente y a quienes les tengo que pagar un salario. Y probablemente tenga yo que rentar la yunta y los bueyes. Esa renta también supone un pago. Y antes de que inicie el trabajo, yo ya sé cuánto me va a costar producir. Pero no tengo la certeza de a qué precio voy a poder vender, mucho menos producción agrícola, mucho menos a mediados del siglo XVIII. Entonces, corro el riesgo, asumo el riesgo de las pérdidas. Y para Ricardo Cantillón, esa era la característica principal de este personaje al cual él llamó el emprendedor, el entrepreneur, que es una de las características definitorias del empresario. El empresario es aquel que asume el riesgo de las pérdidas. El que sabe a priori cuánto le cuesta producir sin tener la certeza, sobre todo cuando se está iniciando un negocio, cuando es la primera vez que se va a producir o ofrecer algún bien o servicio, a qué precio va a poder vender. A qué precio va a poder vender. Pero para no hacer el cuento largo, ¿sí?, pues Smith lo que dice es que los incentivos con los que cuenta, ¿sí?, este arrendatario, ¿sí?, son mucho más eficaces para hacer producir la tierra que los incentivos casi inexistentes que tenía el esclavo para lograr el mismo objetivo, ¿sí? Objetivo. Dice Smith, después de esta especie de arrendatarios, ¿sí?, vinieron, pero muy gradualmente, auténticos agricultores que cultivaban la tierra con su propio capital, pagando una determinada renta al propietario, pagando una determinada renta al propietario, ¿sí? Aquí pone Smith muchos ejemplos al respecto, no puedo
insistir en ellos porque, bueno, ya le dedicamos mucho tiempo, ¿sí?, a este tema. Luego habla de los impuestos y habla de cómo, más allá de cierto límite, los impuestos, por ejemplo, con los cuales se pretendía gravar el producto del trabajo de estos agricultores independientes, pues acababa desincentivando este tipo de actividades, ¿no? Sí. Bueno, para terminar este capítulo, dice Smith, recuerden que estamos en el capítulo 2 del libro tercero de La riqueza de las naciones, capítulo 2, ¿sí?, cuyo título es Del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano, como las leyes de primogenitura, el tema de las vinculaciones, todo lo que ya explica Smith en este capítulo, pues sí, desalentó la agricultura. Dice Smith, además de todo lo dicho, la antigua política de Europa, sí, las leyes de primogenitura, sobre todo, y las vinculaciones, la antigua política de Europa fue contraria a la mejora y cultivo de la tierra, fuese esta explotada por el dueño, por ejemplo, a través de sus esclavos o por el agricultor. Primero, debido a la prohibición general de exportar cereales sin un permiso especial. Una reglamentación que parece haber estado vastamente extendida. Y segundo, por las restricciones impuestas al comercio interior, no solo de cereales, sino de casi cualquier otro producto agrícola, por las leyes absurdas contra los acaparadores, revendedores y especuladores, y por los privilegios otorgados a ferias y mercados. Y termina Smith este capítulo hablando, ¿sí?, del comercio, que es precisamente uno de los temas con los cuales inicia este capítulo, ¿sí? Este capítulo. Cuando las naciones germánicas y escitas, dice al inicio del capítulo, invadieron las provincias occidentales del Imperio Romano, las perturbaciones que siguieron a tan profunda revolución duraron varios siglos. La rapiña y violencia que los bárbaros ejercieron contra los antiguos habitantes interrumpieron el comercio entre las ciudades y el campo. Y el resultado fue, ¿sí?, que esas comunidades se hundieron en el estado más bajo de pobreza y barbarie. Esta interrupción del comercio, producto de la inseguridad que se generó en Europa, sobre todo Europa occidental, después de la caída del Imperio Romano. Pero además de eso, dice Smith, hay que tomar en cuenta que la antigua política de Europa fue contraria a la mejora y cultivo de la tierra, fuese esta explotada por el dueño o por el agricultor. Primero, debido a la prohibición general de exportar cereales sin un permiso especial, una reglamentación que parece haber estado vastamente extendida. A ver, exportar cereales. ¿Esto qué suponía? Una relación comercial entre el ciudadano del país X y el ciudadano del país Y. Ahora, a ver, si Y está dispuesto a comprarle cereal a X y X está dispuesto a vendérselo a Y, ¿cuál es el problema? ¿Por qué habría que limitar o prohibir esta relación comercial entre personas de distinta nacionalidad? ¿Por qué? De esa relación comercial, ambas partes se benefician. Ah, no. Si tú, habitante del país X, quieres exportar cereales al país Y, porque en el país Y
hay consumidores dispuestos a pagarte el precio al cual estás dispuestos a venderles, primero necesitas obtener de mí, que soy tu amo y señor, un permiso especial. Y a ver si te lo doy. ¿Por qué? ¿Por qué una y otra vez? Sí. Los gobiernos limitan en el mejor de los casos o prohíben en el peor las relaciones comerciales entre personas de distinta nacionalidad. Y permítanme compartir con ustedes sí, para que vean que no estoy exagerando, lo que dice el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 131. Leo. El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República, podrá ser facultado por el Congreso de la Unión, por el Poder Legislativo, para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación y para crear otras, así como para, ojo, restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito, eso sí, en beneficio del país. Esto que dice el artículo 131 de la Constitución es una barbaridad, porque basta que el Congreso de la Unión lo faculte para que el presidente de la República pueda prohibirnos a los mexicanos establecer relaciones comerciales con extranjeros, ¿sí?, como más nos convenga. Y a ver, es verdaderamente increíble que se diga, ¿sí?, que todo esto lo puede hacer para realizar cualquier otro propósito, lo que se le ocurra. Ah, pero es que el Ejecutivo necesita, ¿sí?, que lo faculte, que le dé permiso el Congreso de la Unión. Y para eso hay la división de poderes, ¿sí? ¿Cómo no? Porque al final de cuentas, ¿sí?, el poder legislativo también es gobierno. Esto es verdaderamente increíble, ¿no? ¿Sí? Esto es verdaderamente increíble. Pero fíjense, por ejemplo, lo que podríamos llamar la esquizofrenia, por llamarlo de alguna manera, ¿sí?, de la Constitución. ¿Y por qué hablo de la esquizofrenia de la Constitución? Porque se dice en el artículo 73 que el Congreso tiene la facultad, déjenme encontrarlo rápidamente, para, déjenme encontrarlo rápido y lo comparto con ustedes. Ahorita que lo necesito no lo encuentro rápido, pero en pocas palabras, para prohibir, ¿sí?, que los gobiernos estatales impongan, ¿sí?, lastres y obstáculos al comercio, llamémosle así, intranacional. Una constitución totalmente esquizofrénica, ¿no? Por un lado, la Constitución lo que dice es: nadie podrá prohibir las relaciones comerciales de mexicanos con mexicanos, pero se pueden llegar a prohibir las relaciones comerciales de mexicanos con extranjeros. A ver, lo que importa es la relación comercial, la nacionalidad
de quienes participan es lo de menos, ¿no? La antigua política de Europa fue contraria a la mejora y cultivo de la tierra, fuese esta explotada por el dueño o por el agricultor. Primero, debido a la prohibición general de exportar cereales sin un permiso especial, una reglamentación que parece haber estado vastamente extendida. Y segundo, por las restricciones impuestas al comercio interior, llamémosle intranacional, no solo de cereales, sino de casi cualquier otro producto agrícola, por las leyes absurdas contra los acaparadores, revendedores y especuladores, y por los privilegios otorgados a las ferias y a los mercados. ¿Sí? Fíjense, Smith habla de las leyes absurdas en contra de los acaparadores, revendedores y especuladores, con lo cual está dando a entender que tal vez la función que estos especuladores, revendedores y acaparadores realizan tienen una función económica y redundan en un beneficio para los consumidores. ¿Sí? Pero ¿qué está señalando Smith? Este afán de los gobiernos de imponer, de impedir o prohibir relaciones comerciales, llamémosle así, internacionales, entre personas de distinta nacionalidad, pero también de limitar o prohibir relaciones comerciales intranacionales. Esto último hoy en día ya no es muy frecuente. Insisto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este sentido, en el artículo 73, déjenme intentarlo última vez, a ver si lo encuentro rapidísimamente. Permítanme para leerlo tal cual. Perdón, pero bueno, no lo encuentro ahorita. Pero bueno, lo que dice es que una de las tareas del Congreso de la Unión, del Poder Legislativo, es prohibir que se impongan barreras al comercio intranacional entre mexicanos dentro del territorio nacional, lo cual es reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar públicamente el derecho a establecer relaciones comerciales con quien lo creamos más conveniente. Sin embargo, la misma Constitución dice que basta y sobra con que el Congreso lo faculte para que el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, pueda, en última instancia, prohibir importaciones y prohibir exportaciones. ¿Sí? Y eso que somos uno de los países con más tratados de libre comercio en el mundo. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí este tema, ¿sí? Este tema de lo que pasó con la agricultura después de la caída del Imperio Romano, y tenemos ya todo listo para en la siguiente sesión empezar a analizar, a comentar el capítulo 3 de la aparición y desarrollo de ciudades y pueblos tras la caída del Imperio Romano, ¿sí? Capítulo 3 del libro tercero de la riqueza de las naciones. Por lo pronto, muchas gracias y aquí nos vemos en la próxima.